Hola compañeros y profesora, mi nombre es Esmeralda López Ortega, soy estudiante del sexto A matutino y de la materia de terapéutica del lenguaje infantil. Les voy a hablar sobre la conciencia fonológica desde un aspecto clínico terapéutico. Bueno, en primer lugar, tenemos que definir qué es la conciencia fonológica. Esta es una capacidad o habilidad metalingüística que nos permite analizar y segmentar los diversos componentes del habla, como son las palabras, las rimas, las sílabas, los sonidos y los fonemas, así como para realizar operaciones complejas con ellos. En pocas palabras, sería tomar conciencia de que las palabras están formadas por fonemas, es decir, por sonidos, logrando así establecer una correspondencia, una relación fonema-grafema, es decir, que todos los sonidos tienen una representación escrita. Bueno, todos los sonidos en este caso de nuestro idioma, que sería el español. Y bueno, esta es una habilidad de suma importancia, es un prerequisito importantísimo para poder adquirir de forma satisfactoria el aprendizaje de la lectura, la escritura, y también participa en algunas habilidades como son las habilidades matemáticas. Esto se empieza a manifestar desde los 3 años y debe de quedar adquirida o consolidada alrededor de los 7 años. Y bueno, como todo proceso, toda habilidad que tenemos requiere de procesos cognitivos que se asocian, los cuales serían la percepción visual, el movimiento ocular, el reconocimiento auditivo, los procesos verbales superiores, entre otros. Hay 3 niveles de conciencia fonológica. En primer lugar, tendríamos la conciencia silábica, que implica reconocer y manipular las sílabas. Es decir, que el niño pueda reconocer que la palabra casa tiene 2 sílabas, casa, o que la palabra árbol tiene 2 sílabas, árbol. Y así con todas las palabras que se encuentran dentro de su léxico. La conciencia intrasilábica permite manipular el segmento inicial de una palabra y la rima. Es decir, que pueda reconocer que, por ejemplo, la palabra pasa y la palabra casa tienen aspectos similares y que se diferenciarían solo en el primer fonema de la palabra, que sería la pup y la k, pero que pueden rimar. Entonces, esto sería la conciencia intrasilábica. La conciencia fonémica, esta es la que más se tarda en adquirir. Esta ya se empieza a consolidar más o menos cuando se inicia con el aprendizaje de la lectoescritura, y esta permite llevar a cabo tareas en las que se requiere la segmentación o manipulación de los fonemas de una palabra. Por ejemplo, en el caso de casa, pues tendríamos que tiene 4 fonemas, k, a, s, a. Las bases funcionales de la conciencia fonológica se refieren a que este desarrollo se ocurre con la participación de diversos factores. En primer lugar, tendríamos el oído fonemático, que sería la capacidad de diferenciar los rasgos audibles de los fonemas. Por ejemplo, que el fonema se diferencia del fonema tut, o algo más fácil, por ejemplo, que el sonido tut es diferente al sonido dut, aunque suenen casi igual, pero cuando pronunciamos uno u otro, hacemos uso de diferente forma nuestro aparato fonoarticulador y el sonido sale de forma diferente. Entonces esto sería el oído fonemático. El siguiente es la habilidad sinestésica o cinética. Esta sería proporciona información acerca de la sensación de las posturas y movimientos que ocurren en nuestro aparato fonoarticulador al pronunciar determinado fonema. Por ejemplo, en el caso de dut, ponemos los dientes detrás, la lengua detrás de los dientes, el sonido sale, el aire sale de diferente forma que a otro fonema, entre otros.
Y por último, la retención audioverbal sería es indispensable como memoria de corto plazo mientras se descodifican o codifican los fonemas, es decir, que es la capacidad de retener todos aquellos sonidos, almacenarlos y luego ocuparlos en determinadas palabras. Y bueno, tenemos que cuando alguno de estos sistemas se alteran es cuando ocurren las dificultades de la conciencia fonológica. Esto tendríamos, por ejemplo, en una persona sorda, que como la retención audioverbal pues no está funcionando debido a que no se tiene la capacidad de escuchar, pues todo lo demás se altera, ocasionando así que el menor o el paciente no pueda pronunciar las palabras, no pueda hablar si no se le enseña pues de una forma distinta a que produzca los sonidos oralmente. Bueno, las actividades para estimular la conciencia fonológica se pueden dividir en 3 fases. En primer lugar, la del desarrollo de la conciencia léxica, que sería la manipulación dentro del contexto de la frase. En segundo lugar, sería la del desarrollo de la conciencia silábica. Y en tercer lugar, la del desarrollo de la conciencia fonémica. Como decía al principio, la conciencia fonológica es algo indispensable para el aprendizaje del código lectoescrito, pues se debe tener noción de que los símbolos escritos representan unidades del lenguaje, es decir, los fonemas. Y es de suma importancia que se empiece a estimular la conciencia fonológica desde los primeros años. Como decía al principio, se empieza a adquirir desde los 3 años. Entonces, desde esa edad es importante estimularla para evitarse dificultades más adelante en el aprendizaje de la lectoescritura y un poquito más adelante de la ortografía y el rendimiento matemático. Entonces nosotros como profesionales en comunicación humana hacemos un trabajo multidisciplinario entre la familia, el paciente y la escuela para lograr estimular la conciencia fonológica o en casos en el que ya existen alteraciones poderla rehabilitar. Y bueno, aquí yo busqué algunos ejemplos de actividades que se pueden utilizar para desarrollar la conciencia fonológica. Estas actividades, como pues son niños de 3 a 7 años, deben de ser, es de suma importancia que sean lúdicas, que sean divertidas, atractivas y que no representen algún estrés, algún que se vea pues en el menor grado de lo posible dificultad y que puedan motivar al niño a querer aprender estas diferencias entre esta segmentación de los sonidos y de las sílabas. Bueno, aquí tenemos por ejemplo esta que en donde tenemos dibujos en donde el niño debe reconocer la primera palabra de cada dibujo, por ejemplo en este caso arcoíris, entonces al juntarlas crea una nueva palabra. Esto puede servir como de conciencia fonémica. La siguiente es lo mismo, pero ya sería con lo de la conciencia silábica. Entonces tiene que poner la primera sílaba del animalito, que es pato, del loro y de la mano, formando así la palabra paloma. Y esta serviría para identificar cuáles son los sonidos con los que inicia cada palabra y dividirlos. En este caso son vocales, pero pues podríamos hacerlo también con consonantes. Y en sería, es una ruleta en donde dependiendo cada imagen se buscará la palabra que rime, por ejemplo botella con estrella. Y por último, esto también parece muy interesante, si le quitamos a la palabra botella la última sílaba que es ya, ¿qué palabra nos queda? Bote. Entonces, como estas hay muchas actividades que podemos encontrar en internet, como decía, deben de ser
lúdicas que les llamen la atención a los niños. Y bueno, como conclusión, podemos decir que la conciencia fonológica es una habilidad de suma importancia para el desarrollo de la lectoescritura, y es muy importante que se estimule desde que se empieza a desarrollar para que transcurra sin ningún problema, y si se llega a identificar, pues luego empezar a intervenir para evitar dificultades mayores a futuro. Entonces esto sería todo. Muchas gracias por su atención.